Buenas noches a todos los compañeros, a todos los participantes. Me presento, mi nombre es Madeleine Guamán y vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que es la ISO 14001, que estará dictada por el magíster ingeniero Albert Paniagua. Es ingeniero civil, sanitario y ambiental con especialidad en el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales de la Universidad Católica de Chile. Es especialista en gestión de monitoreos ambientales, medición de la huella de carbono, sistemas integrados de gestión ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, entre otros. Tiene más de 15 años de experiencia general y más de 12 años en empresas certificadas con la norma ISO 14001. En la actualidad trabaja en el área de medio ambiente de la empresa líder del sector de la construcción que tiene unidades industriales en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Oruro. Algunas aclaraciones antes de comenzar. Cualquier consulta se sugiere que manden por el chat de Zoom o pueden levantar la mano y se les activará el audio. Y el formulario de asistencia se enviará únicamente por el chat de Zoom y estará solo 15 minutos al finalizar la disertación. Sin más que decirle, le doy la palabra al ingeniero. Ingeniero, su micrófono está apagado. Mil disculpas. Buenas noches a todos. Como les decía, mi nombre es Albert Paniagua. Agradezco a la invitación que me han hecho. En este caso les voy a hablar de la ISO 14001. Y si tienen alguna duda, por favor sigamos las reglas de esta sesión, ¿no? Permítanme compartir, por favor, la pantalla. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver? Sí, ingeniero, se observa. Ya, voy a detener el video para que puedan ver con precisión lo que voy a presentar. Yo les voy a hablar de lo que es la ISO 14001 en su versión 2015, la versión actualizada. Lo que no quiero es hacer o hablar mucho en la parte teórica, sino más bien explicarles la parte práctica, ¿no? Con algunos ejemplos de los beneficios que tiene implementar esta norma. La implementación es un paso, la certificación es otro. Vamos a ir explicándoles durante la sesión. Y este es el contenido propuesto. Voy a hacer una pequeña introducción. Voy a mostrarles los beneficios de la implementación de esta norma, ¿no? La estructura y modelo que tiene, un breve detalle de los requisitos de la norma y la explicación del proceso de certificación. Como les indicaba, la implementación no necesariamente está casada con la certificación. Y a cada punto, si alguien tiene alguna consulta, la compañera me va a ayudar a través del chat, o pueden levantar la mano para hacer las consultas, ¿no? Yo les voy a dar la pauta para que podamos interactuar. En la primera parte, lo que quisiera mostrarles es la evolución del sistema de gestión ambiental. ¿Cómo ha evolucionado la gestión ambiental? Esta historia es extensa para contar, pero me voy a enfocar únicamente a partir de la publicación de las normas ISO. Todo nació desde la concientización ambiental, el fin del enfoque de chimenea, porque muchas veces, todavía en la actualidad, existen organizaciones, unidades industriales, que se enfocan únicamente en lo que sale y no en el proceso productivo. ¿Qué me refiero? Pueden producir de cierta forma, no amigablemente con el medio ambiente, sin cumplir algunos estándares de seguridad y mucho menos con algunos estándares de calidad, pero sacan un producto. Y para lo único que se enfocan en materia ambiental es en el enfoque de chimenea, que es
¿Cuánto sale? Y lo único que tenemos que cumplir es eso. No hay una valorización del recurso humano, no hay un sistema de gestión implementado, ¿no? Pero esa es una historia extensa a desarrollar, ¿no? La primera norma que apareció de sistemas de gestión ambiental es una norma inglesa, ¿no? Esta BS 7750. A partir de esto, de las cumbres de Río que han existido, la Organización Internacional de la Normalización, la ISO por sus siglas en inglés, publicó el año 1996 la primera versión de la ISO 14000. Esa primera versión tenía un propósito, y el propósito era que las organizaciones puedan adoptarla, que sea su marco de referencia para que lo adopten y puedan implementar un sistema de gestión. Todos nos preguntamos, ¿qué es un sistema de gestión? Un sistema de gestión es un marco de referencia que te ayuda a proteger el medio ambiente, a cumplir la legislación ambiental, a prevenir la contaminación ambiental, a mejorar tu desempeño ambiental. ¿Qué es desempeño ambiental? El desempeño ambiental es el resultado medible. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando uno hace las mediciones de calidad de aire, ¿no? Seguramente ustedes como estudiantes lo van a estudiar en su etapa formativa, mide material particulado, 10 micras, mayor a 100 micras, puede medir 2.5, depende de la norma que va a utilizar, y hace una comparación. Y lo que ve es una tendencia con el pasar del tiempo, con el pasar de los años. Lo que uno debería ver, resultado de las acciones que está tomando para medir, para mitigar o para prevenir la contaminación ambiental, es que la tendencia sea a la mejora, ¿no? Si por el contrario, implementado un sistema de gestión, los resultados no son los esperados, la alta dirección, por lo menos se habla de ese término, a las personas que toman decisión, pueden definir ya no continuar con ese sistema de gestión porque los resultados no son los esperados, ¿no? Por eso es que en su primera versión, esta norma cuando nació con ese enfoque, ¿no? Ya desde esta norma se permitía que las organizaciones que así lo quisieran puedan certificar esta norma. Para certificar esta norma, uno tiene que cumplir una serie de requisitos, que es lo que vamos a ver en adelante, y cuando uno cumple con una tercera parte, ¿no? Cuando uno verifica, una tercera parte verifica que se cumplen esos requisitos, ese ente autorizado también, acreditado por un organismo superior, emite un certificado, ¿no? Ese proceso también les voy a explicar en detalle. Pero en 1996 fue la primera versión de la norma, ISO 14001. El 2004 salió la versión revisada, si ustedes quieren la segunda versión 2004, ¿no? Que no supuso cambios significativos en el contenido del documento, salvo que se han introducido novedades en respuesta a que varias organizaciones ya habían implementado otras normas. Por ejemplo, la ISO 9001. ¿Y qué pasaba? Como no tenían la misma estructura, ¿no? Hacía que las organizaciones que estaban interesadas no solamente en certificar la 14001, sino la 9000, hagan reprocesos, ¿no? Que le dediquen más tiempo a hacer cosas diferentes cuando todavía no estaban alineadas, ¿no? Y el salto que se hizo en la versión 2015 fue uniformizar la estructura, que se llama una estructura de alto nivel, e incorporar una serie de elementos que les voy a explicar en adelante para que esta norma se enfoque en el liderazgo. ¿Por qué? Porque cuando nació la norma, si bien se enfocaba explícitamente el tema, no quedaba claro. En las organizaciones, la alta dirección, es decir, los que toman decisión, los que controlan la organización, no veían a los sistemas de gestión como que la quinta rueda del carro. A partir del 2015
forma parte de la estrategia de negocio de una organización. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben, bueno, si no lo saben, les explico, un negocio tiene una estrategia que busca aumentar los márgenes de utilidad, reducir los costos, ¿cierto? Reducir los riesgos, ya sean riesgos de seguridad, riesgos en la calidad del producto, riesgos ambientales u otros, ¿no? Depende del tipo de actividad que se haga. Entonces, a partir de esta norma, lo que se ha hecho es integrar y enfocarse en varios otros aspectos. Les voy a explicar. Les consulto si tienen alguna duda, quieren que les aclare algo sobre este punto. Por favor, si alguien tiene alguna duda. Sigo, si no hay duda, sigo. Esta norma la hizo 14.000-2015, que es la actual, la que está vigente. Nació a partir de un informe específico que se ha solicitado para ver sobre todo cuáles eran los objetivos meta que deberían plantearse en el tema ambiental, ¿no? Ustedes saben que hay nuevos temas producto del contexto actual en el que vivimos, que de la versión inicial de 1996 al 2015 deberían darle un nuevo enfoque. Por ejemplo, el tema del cambio climático no era tan, digamos, no era tan elocuente, si ustedes quieren, el 96, que ahora que es un tema que incluso se tratan en cumbres internacionales con los jefes de Estado. Entonces, a partir de ese informe, se ha elaborado la versión actualizada de esa norma. ¿Qué significa eso? Publicada la norma en el 2015, ¿no? La versión ISO 14.000-2015, había un periodo de transición a la nueva versión de 3 años. ¿Qué quiere decir? Que las empresas que estaban certificadas con la ISO 14.001-2004 tenían este periodo de transición para adecuarse a la nueva versión, si querían certificar. Si no lo querían hacer, podrían haber concluido del 2004 y a partir de septiembre del 2004, las empresas que hayan tenido la certificación ISO 14.001 versión 2004 ya no estaban vigentes, ¿no? En la actualidad, ustedes, si se cercioran de ver algunos productos o ven algunos servicios, todavía algunos hacen referencia a la ISO 14.001-2004. Esa versión en la actualidad, 2021, ya no está vigente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de la ISO 14.000? Yo no quiero marearlos con mucho texto. Lo que prefiero es... A ver, ¿así se ve bien? Por favor, si me pueden confirmar. Muchas gracias. ¿Cuáles son los beneficios? Uno de los beneficios es la reducción de costos, ¿ya? ¿Cuál es la reducción de costos? Acá les muestro un ejemplo de una planta, ¿no? Una planta que tiene un área de materias primas, ¿no? Ingresa un proceso productivo, ¿no? Aquí sale un producto intermedio y acá entra el producto y luego el producto, bueno, el producto intermedio y acá sale el producto final. En este proceso se genera material particulado. Ese material particulado es, de cierta forma, el producto intermedio o el producto final. Si uno desperdicia esas materias primas, porque en realidad el material particulado proviene de las materias primas, que por la trituración que se ha realizado o por el proceso químico por el cual han pasado, ese material particulado puede ir a la atmósfera, ¿no? Generar contaminación, pero si se implementan sistemas, ¿no? Una vez realizado el diagnóstico, la evaluación, se implementan sistemas como este, por ejemplo, que es un sistema de recirculación de polvo de purga. Si se hace esa recirculación, si se reingresa ese producto intermedio, el proceso productivo, lo que se hace es, primero, un beneficio al medio ambiente,
Pero si uno lo muestra a la organización como una reducción de costos, ¿no? Previo estudio de factibilidad, previo diseño final, esa medida hace que tenga un efecto en la reducción de costos, ¿no? Otro ejemplo, aumenta la rentabilidad gracias a la reducción de costo energético y las emisiones. En una industria, ¿no? Se consumen materias primas, agua, energía y otros. ¿Para qué? Para tener un producto o un servicio, ¿no? Como les decía, se usan materias primas, insumos en el mismo proceso y lo que se obtiene es un producto de cierta característica, ciertas características, calidad y naturaleza, ¿no? Pero en el tema de la energía, ¿no? Si una fábrica no es eficiente en el uso de la energía, pueden incurrir en costos mayores, ¿no? Un efecto significativo en la rentabilidad de la empresa y también mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, un sistema de gestión ambiental, ¿en qué se enfoca? Se enfoca primero en identificar aquellos aspectos ambientales, se llama, que les voy a explicar, que generan un impacto. ¿Qué impacto genera esto que se llama emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces, haciendo una gestión eficiente de la energía, una política de eficiencia energética, por ejemplo, ¿qué hacen? Primero, reduce los costos y estás evitando menores emisiones de gases de efecto invernadero. Acá está un ejemplo de una planta, de una unidad industrial. En esta unidad industrial, por ejemplo, lo que hacía es, esto lo van a ver más adelante en sus cursos, pero yo quiero explicarles para que lo entiendan, porque si yo les explico teóricamente no me van a entender. Cuando uno está en una fábrica, como ustedes saben, como en un domicilio, uno paga una factura y hay un factor de potencia, ¿no? Que en la factura, si ustedes se fijan, alguna vez tienen la curiosidad de ver el aviso de cobrazo o la factura, van a encontrar un factor de potencia. En el caso de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se penaliza el bajo factor de potencia, que es cuando la energía reactiva se está generando demasiada energía reactiva que afecta al sistema eléctrico. Entonces se paga por esa energía reactiva una penalidad. Con identificar el problema que se tiene, ¿no? En este caso, esto es lo que se pagaba en bolivianos en esta planta de octubre a septiembre del 2021. Identificando el problema, ¿no? Se pueden tomar acciones como esta inversión en un banco de capacitores, ¿no? que evita que esa energía reactiva llegue hasta el sistema eléctrico. Lo que se hace es reducir los costos, es decir, reducir las pérdidas y por ende aumentar la rentabilidad de la empresa donde vayan a trabajar, ¿no? Otro ejemplo, aumenta la rentabilidad gracias a la reducción de costo energético y de emisiones. Acá, por ejemplo, vemos una torre de despolvorización, ¿no? Por esta cinta sube el material, un subproducto, sube y termina de caer para que se termine de almacenar en este lugar, como se ve acá, ¿no? Antes no había este sistema. Entonces, ¿qué hacía? El material ingresaba y ustedes saben que cuando el material, sobre todo si es mineral, que no es de estructura física consistente, una parte choca y se genera polvo, material particulado en este lugar. En cambio, este sistema lo que hacía era que el polvo que se generaba dentro y como no dejaba salir, todo el polvo terminaba de caer por dentro. Si ustedes se fijan acá, no hay material particulado, ¿no? Lo mismo en el caso de esta planta. Tener un sistema cerrado lo que hace que por efecto del viento uno no tenga que perder materias primas, que hay materias primas que por el viento, por la erosión eólica, se pueden terminar de perder. O en este caso, ¿no? Una identificación que hace un responsable o un especialista ISO 14001 tiene esta situación, ¿no? Fíjense ustedes, el río está en la parte de arriba, en la parte superior. Acá también se logra ver el mismo río, ¿no? Se ve este acopio,
¿Qué pasa? En este caso es un proceso productivo en el cual las materias primas están al aire libre, ¿no? Sin embargo, si uno identifica qué aspectos, qué impactos ambientales va a generar, ¿no? Y qué beneficios económicos también podría obtener, hace el estudio de diseño final y plantea lo que se ve acá. Primero, si ustedes se fijan, acá hay comunidades que viven de los cultivos, de la agricultura específicamente, ¿no? Y una empresa responsable y que tenga certificación, obviamente, no puede seguir trabajando de esta forma, ¿no? Y de cierta forma, la ISO te obliga a tomar acciones o cartas en el asunto, ¿no? Como en este caso, que se ha hecho esa inversión. Otro ejemplo, aumenta la eficacia del desempeño habitual. Cuando uno no tiene o no ha implementado una norma, sigue viviendo como siempre vivió, pero se identifica acá, se genera en esta vía de circulación de tierra, los vehículos entran y salen de este lugar y generan material particulado, ¿no? Si se hace una inversión, como en este caso, de pavimentar la vía, ¿no? Ciertamente se mejora. ¿Qué se mejora? Se mejora la circulación y tránsito de vehículos, porque ustedes saben que en las vías de tierra o de ripio, las velocidades máximas son menores que una vía pavimentada o asfaltada. Aumenta el desempeño habitual. Acá está, por ejemplo, un depósito de lubricantes, ¿no? Que como se tiene implementado un sistema de gestión, se sabe cuáles son las condiciones que uno debe cumplir, ¿no? Lo mismo acá otros ejemplos, ¿no? Se trabaja con la gente, se trabaja mucho en la concientización de las personas, de los trabajadores, ¿no? O también lo que se trabaja es en la gestión de residuos, ¿no? Este es un programa, por ejemplo, que en la empresa en la que yo trabajo se ha generado, se ha ejecutado, y los resultados obtenidos de esa campaña, pues, se reportan a los trabajadores, ¿no? Para que ellos también sepan por qué se están separando la basura, qué propósito tiene. Porque en nuestro país, los trabajadores varias veces lo que nos han manifestado es que ¿para qué separo la basura si al final todo va a ir a un mismo contenedor, ¿no? Lo cierto es que un sistema de gestión serio lo que te va a obligar es a buscar otras alternativas, reciclar, reutilizar, ¿no? Todo lo que la jerarquía de residuos te establece, ¿no? Aumenta o incrementa la motivación de las personas, ¿no? Las personas cuando se sienten que trabajan en una organización que cumple los requisitos, no solamente nacionales, sino internacionales, pues siente que es una empresa responsable, ¿no? Coadyuva la gestión de riesgos ambientales. Acá están algunos ejemplos de algunas fotografías, ¿no? En el que los trabajadores hacen simulacros, están viendo cómo tienen que actuar cuando sucede una emergencia, ¿no? Y justamente eso es lo que se quiere, ¿no? Que las personas actúen en las situaciones de emergencia, ¿no? Beneficios: mejora la imagen corporativa ante las autoridades. Acá está, por ejemplo, una fotografía donde se ve al representantes de distintas unidades industriales, en la que está acá el ex senador, presidente de la Cámara de Senadores, perdón, en un evento en el que se ha destacado la coeficiencia, ¿no? de las industrias. Por todo lo que les he mostrado, puedo señalarles que la implementación eficaz de un sistema de gestión ayuda claramente a las organizaciones, ¿no? Y les da una cierta ventaja respecto a sus competidores. No sé si hasta acá tiene alguna consulta, alguna duda. Bueno, si no hay consultas, sí. ¿Cuál es la estructura y modelo del sistema de gestión ambiental ISO 14001? La estructura
que utilizo esta nueva norma es una estructura de alto nivel. ¿Qué significa una estructura de alto nivel? Esta estructura es una estructura que maneja un texto similar, ¿no? Un texto que permite a las organizaciones, si han adoptado la ISO 9000 o la ISO 45000, puedan integrarla fácilmente, u otra norma que apliquen, ¿no? Lo que facilita es la integración de esas normas. Está dividida en 10 puntos, ¿no? El primer objetivo, referencias normativas, términos y definiciones, y los requisitos auditables son del 4 al 10, ¿no? ¿Cuál es el ciclo que siguen? Seguramente esto ustedes ya lo han visto. Es el ciclo de Deming. Este ciclo de Deming tiene 4 dimensiones. El primero es el de planificar, el segundo es el de hacer, el tercero es el de verificar y el cuarto es el de actuar. En el caso de planificar están los puntos 4, 5 y 6, es decir, contexto de la organización, liderazgo, planificación. Y en el caso del hacer está el soporte y la operación, y el 9, la evaluación del desempeño, que acá están las auditorías internas, las auditorías de verificación de cumplimientos requisitos legales y la mejora continua del proceso. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Como acá mencionamos, ¿cuál es el objetivo de la norma? El objetivo de esta norma es establecer un marco de referencia para que las organizaciones protejan el medio ambiente, respondan a las condiciones ambientales cambiantes y en equilibrio con las necesidades socioeconómicas, ¿no? Los requisitos de la norma, ¿no? Como les decía, son auditables a partir del 4 al 10. El sistema de gestión en sí no garantiza o no asegura, eso es importante que ustedes lo tengan claro, el cumplimiento de las obligaciones ambientales. De hecho, lo que exige es que como parte de esta norma internacional, que los países o las unidades industriales que se encuentran en el país cumplan las normas nacionales inherentes a medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quieren certificar una planta o una unidad industrial, una fábrica, lo que tienen que hacer es cumplir la norma del país y además tienen que cumplir estas normas internacionales, ¿no? No exime del cumplimiento de las disposiciones del país y además no establece o no cambia las normas de los países, ¿no? Lo único que esta norma en estos requisitos establece son qué debe cumplir, ¿no? Hay términos que utiliza como el debe, debería, ¿no? Que son términos que en la misma norma están definidos, ¿no? Que deben cumplirse para lograr esa certificación. ¿Sí? Los factores de éxito, el éxito de un sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todas las funciones y niveles de la organización, ¿no? Bajo el liderazgo de la alta dirección. La alta dirección son las personas que toman decisión en la empresa, en la organización, en la fábrica, ¿no? ¿Cuál es el modelo? El modelo lo que hace es enfocarse, uno, en el control interno que tenga la organización, ¿no? Para establecer el alcance del sistema de gestión y las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, ¿no? Voy a explicarles más adelante qué consiste esto. Y lo que busca como un proceso son los resultados del sistema de gestión ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene una planta o una fábrica y únicamente quiere certificar, por decir, yo quiero certificar únicamente las actividades administrativas y no la parte productiva porque es la que más contamina, esa certificación no va a ser posible.
¿Por qué? Porque esta norma busca un enfoque integral. ¿Qué quiere decir? Que si uno quiere certificar una planta, tiene que certificar todo, ¿no? No puede dejar las partes que generan mayor contaminación o que ve que no le conviene al representante de la alta dirección y dejar que eso no esté auditado o que no forme parte de la certificación. Eso no es posible. Lo que sí es posible es que se pueda implementar el modelo del sistema de gestión en ciertas áreas y no en otras, pero no va a ser posible certificar. ¿Se entiende? En este punto, fíjense ustedes, dentro de la organización, el corazón para que funcione esta norma, de similar manera, por ejemplo, que la norma de seguridad industrial, perdón, de seguridad y salud en el trabajo, está el liderazgo, ¿no? El liderazgo y viene la planificación, viene el apoyo y la operación, 7 y 8, la evaluación del desempeño y la mejora. Fíjense ustedes cómo están, acá cómo están unidos el planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? El ciclo de Deming está en todo esto, ¿no? Es un ciclo cerrado que lo que quiere es que si hay algo que mejora, forme parte de la planificación. Lo que se planifica se ejecute, se realice, ¿no? Y se evalúe el desempeño, que quiere decir que se midan los resultados, ¿no? Si los resultados no fueron los esperados, se vuelve a mejorar, ¿no? Se vuelven a tomar acciones. Se define que se tienen que volver a tomar acciones, se planifica las acciones que se tienen que ejecutar y sigue este ciclo, ¿no? Y en el centro está el liderazgo. ¿Por qué? Porque si la alta dirección, si los que toman la decisión o las riendas de la organización no están comprometidos, ningún sistema de gestión es eficaz, ¿no? No logra los resultados esperados. Hasta acá yo les consulto, por favor, si tienen alguna duda, quieren que aclare algo. Bueno, lo que también quería aclararles es que la adopción de la norma, perdón, hay un comentario. Gracias, Karen. Gracias por participar. Lo que quería aclararles es que la adopción de una norma, en específico la ISO 14001, no garantiza en sí mismo los resultados ambientales óptimos. Y también la aplicación de esta norma puede ser diferente de una fábrica, de una organización, de una empresa a otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende del contexto de la organización. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, ustedes ven una planta de Bolivia y otra planta del Ecuador, el Ecuador puede ser Argentina, esas dos plantas pueden tener el mismo proceso o similar proceso productivo, no pueden tener el mismo o similar producto, pero las necesidades y el contexto en el que se encuentran pueden estar en el área rural, pueden estar en el área periurbana, en el área urbana, ¿no? Ese contexto hace que su adaptación, su sistema de gestión, sea o muy extenso, o más detallado, o menos detallado. ¿Qué quiere decir? Que para la misma fábrica, en dos locaciones diferentes, ¿no? La estructura del sistema de gestión puede ser distinta. No obstante, los requisitos de la norma que deben cumplir son los mismos, ¿sí? Por favor, eso tiene que quedar claro. Un auditor que viene por decirles, de Ecuador, ahora les respondo, por favor, a sus consultas. Un auditor, cuando hace la certificación por decirte, de una planta en Bolivia, y lo hace en Chile,
¿no? Va a ser una revisión del contexto en el que se encuentra y qué obligaciones legales, ambientales tienen que cumplir en ese país, ¿no? Para eso contratarán un especialista legal, un técnico o un ingeniero ambiental que conoce del tema, que domina del tema para que los pueda asesorar, ¿no? Ese proceso es minucioso, ¿no? Se tiene que realizar un proceso minucioso y con base a ello y los resultados de la auditoría se dictamina extender el certificado o en su defecto no. ¿Sí? Muy buena pregunta. Me preguntan, ¿se puede certificar solo un proceso? A diferencia de otras normas, la norma ISO 14000 no se puede certificar solamente algunos procesos. Es si bien la norma está enfocada en los procesos, ¿no? En sí misma, para certificar, tiene que certificarse todo el sitio. Por eso les decía en una intervención anterior que uno no puede decir, bueno, porque quiero tener la ISO 14001 porque me va a dar prestigio, ¿no? Porque te da competitividad. Quiero únicamente certificar mi área administrativa, ¿no? En mi área administrativa voy a tomar acciones, voy a colocar focos LED, voy a optimizar el consumo de energía, voy a hacer todo lo que me pide la norma. Pero de la parte productiva, que me significa mayor inversión, ¿no? Mayor inversión en adecuación, en cumplimiento de obligaciones legales, no lo quiero hacer. Ningún auditor va a aceptar eso, ¿no? Como les decía, puedes implementar tu sistema de gestión a la medida de la organización, porque la organización puede decidir, bueno, primero empiezo por esta parte, luego por la otra, o gradualmente, eso es válido, pero para efectos de certificación no es posible, ¿sí? Muy bien. Acá otra pregunta que me hace Wilmer, gracias por la consulta, Wilmer, es ¿qué parámetros mínimos debe cumplirse para tener una buena gestión ambiental para ser certificado? Muy buena pregunta también, Wilmer. La norma no establece parámetros, establece obligaciones. ¿Qué quiero decirles con eso? Te dice, por ejemplo, que debe, en la política tienes que incluir, cumplir la legislación ambiental vigente y los otros requisitos, ¿sí? Ahí no te está poniendo parámetros, pero te está obligando a que para que tú certifiques mínimamente e ineludiblemente, tienes que cumplir la norma de tu país, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no te dice, tienes que cumplir 70 u 80% de los requisitos. Eso no hay. En la norma, ustedes saben igual que para cumplir la ley no se puede negociar. No puedo decir, voy a cumplir el 10% de la norma y el 90% no lo voy a cumplir. Se tiene que cumplir todo, ¿no? Entonces, cuando veamos la parte de planificación, en específico la parte de la política ambiental, está que tiene que cumplir la ley. Entonces te obliga como organización a que lo hagas, ¿no? Por eso el estándar es mayor, ¿no? Continúo. Breve detalle de los requisitos. ¿Qué dice esta norma? Lo que quería en esta oportunidad es mostrarles para que ustedes tengan un pantallazo de qué decía la norma ISO 14000 en su versión 2004, ¿no? Y qué requisitos tiene la ISO 14000 en la versión actual y vigente, ¿no? Ustedes se fijan en número, son los mismos, pero los auditables, como les decía, los auditables o los certificables en la ISO 14000 son del 4 al 10, ¿no? Y en la anterior versión, los primeros puntos eran de referencia, del 1 al 3, ¿no? Y del 4 en adelante al 4.6, lo que eran los requisitos auditables, ¿no? Si ustedes aprenden esta numeración,
En la ISO 14000 es la misma que la ISO 45000 y la 9001, ¿no? Incluso las nuevas normas por gestión de riesgos, la 31000 tiene también ya esta estructura. Y todas las normas ISO que salgan en adelante a partir del 2015 van a tener esa estructura para que facilite sobre todo la integración de las normas, ¿no? Algo que me olvidaba acá. A nivel mundial y en el país, la norma ISO 14000 es la más difícil de cumplir, ¿sí? Ustedes como ingenieros, futuros ingenieros ambientales, se van a ir dando cuenta que en materia ambiental y sobre todo por el contexto ambiental que estamos viviendo, efectos del cambio climático, ¿no? Incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, es la norma más difícil de certificar, ¿no? No todas, pero la mayoría de las industrias que quieren certificar su sistema de gestión de la calidad, certifican la 9001, ¿no? O también la certifican la de seguridad y salud en el trabajo, la 45001. Entre los requisitos, como les decía, la parte auditable, en la parte que un auditor va a verificar que se cumple, está el punto 4, que es el contexto de la organización, que incluye comprensión de la organización y su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la determinación del alcance del sistema de gestión, el sistema de gestión ambiental, ¿no? Y el corazón, como les decía, que está el liderazgo y compromiso, quiere decir que uno tiene que demostrar compromiso. Y les voy a poner en su momento un ejemplo de lo que es compromiso. Está la política ambiental, roles, responsabilidades y autoridades de la organización, y aparece lo que es planificación, acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Objetivos ambientales. Y así ustedes les voy a pasar la presentación, lo van a ir viendo en detalle. ¿Qué es lo interesante? Lo que quiero mostrarles es cuáles son los requisitos nuevos respecto a la anterior versión, ¿no? Por ejemplo, el tema de contexto ambiental es un punto nuevo, si bien antes no estaba concretamente o precisamente este requisito, ha incorporado estos dos, ¿no? La determinación del alcance del sistema y sistema de gestión ya estaban. Y en el caso del liderazgo, ha hecho énfasis, lo ha puesto en el corazón, ¿no? Como liderazgo y compromiso, porque no solamente es decir, bueno, mi planta o mi empresa tiene la certificación ISO, por decir, ISO 14001, sino estar comprometido con eso, ¿no? Y vamos a ver qué significa ese liderazgo y compromiso. Y la política ambiental ya estaba, roles y responsabilidad también ya estaban, sin embargo han sufrido ligeros cambios, ¿no? Que les voy a explicar. Y del tema de la planificación, el tema de abordar riesgos y oportunidades es algo nuevo que se ha incorporado, ¿no? Y si ha sufrido algún cambio es el tema de objetivos ambientales, ¿no? Todo lo que está de celestito, lo que ustedes pueden apreciar de color celeste, son aquellos requisitos en los que ha existido algún cambio parcial. Y los que no tienen color, los que están de blanco, son los que se han mantenido casi sin ningún cambio. Puntos más relevantes de esta norma, que me gustaría que ustedes los conozcan, son 7. El primero, como les decía, el liderazgo como pieza fundamental. Para que este sistema, como les decía, logre el objetivo previsto y sea eficaz, la pieza fundamental está en el liderazgo y compromiso de la alta dirección, ¿no? De las personas que toman decisiones en la empresa. La gestión ambiental como estrategia, lo que les explicaba, que la implementación o incluso si se llega a la certificación de esa norma forma parte de la estrategia del negocio. No va por un lado el sistema de gestión y por el otro va el negocio, ¿no? Por un lado va el tema económico, el tema de la comercialización, y por otro va el tema de la gestión. No, tiene que ir de la mano y junto a partir de este liderazgo, ¿no?
forma o toma en cuenta el contexto de la organización, ¿no? Se hace un análisis del contexto, se definen cuáles van a ser las necesidades y expectativas pertinentes que se van a cumplir, ¿no? Algo que también les había mencionado es que la gestión de riesgo entra en escena. Las partes interesadas como elemento del sistema, ¿no? Se identifican las partes interesadas, cuáles son sus necesidades y expectativas, ¿no? Y a partir de eso se elabora un programa, ¿no? La estructura de alto nivel como base, que es uniforme ahora a partir del 2015, y algo que he incorporado es el concepto de ciclo de vida del producto, ¿no? Eso les voy a explicar también de manera sucinta. Acá están las definiciones de las que estoy hablando. Organización son persona, grupo de personas. La misma norma establece las definiciones. Parte interesada es la persona u organización que se puede sentir afectada. Por ejemplo, una comunidad, puede ser mi vecino, vecino a la planta, ¿no? Los requisitos son las necesidades y expectativas que se ha establecido de manera obligatoria en la norma o que se han definido que se van a cumplir, ¿no? Pueden ser legales, que son los que están establecidos en la ley, ¿no? En específico en nuestras leyes en medio ambiente y reglamentos. Y la alta dirección, como les estaba hablando, son las personas o grupo de personas que dirigen y controlan. Puede ser la empresa, la organización, ¿no? Y la política, hay una política que se tiene que generar en el que tienen que estar las intenciones de la dirección. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me estoy comprometiendo? ¿Qué voy a hacer? Todo lo que como dirección, como empresa, está formalizando en su sistema de gestión, ¿no? Hay estos otros conceptos que también me gustaría que los revisen cuando les pasemos la presentación. ¿Cuál es cómo se hace la identificación del contexto? Lo que se hace es determinar cuáles son primero tus partes interesadas pertinentes. Acá está la empresa y define, acá están las partes interesadas pertinentes, ¿no? Como decía la definición, aquellas partes que pueden sentirse afectadas, ya sea positiva o negativamente. En este caso, los accionistas, los que tienen acciones en una empresa, ¿no? Pues van a estar atentos a la utilidad que vaya a generar esa empresa. Una empresa que cumple las disposiciones legales en medio ambiente y las disposiciones legales generales, obviamente va a ser una empresa sólida, ¿no? Los inversionistas van a tener confiabilidad en esa empresa. De la misma forma, los clientes. Los empleados claramente quieren la estabilidad laboral, ¿no? La comunidad también tiene sus expectativas, no quiere tener a una empresa que esté contaminando en el lugar en el que está, ¿no? ¿Qué se hace? Se identifican las necesidades y expectativas de cada uno, ¿no? Se hace una evaluación y aquellos que son pertinentes forman parte de los planes o programas a ejecutar, ¿no? Es importante definir el contexto, ¿no? Acá está, por ejemplo, lo que les decía, la organización, las partes interesadas, un ejemplo simple para que lo puedan entender. Están los clientes que buscan un producto de bajo costo, un producto de calidad, un servicio satisfactorio, entrega inmediata y otros, ¿no? Se define cuáles son las necesidades de los clientes, de los accionistas, ¿no? De todos los que se identifica como partes interesadas, de los empleados, ¿no? Por ejemplo, en temas de los sistemas de gestión, ¿qué esperan? Capacitación, trabajar en una empresa que no contamine con el medio ambiente, o que si lo haces, se tomen acciones para ir mejorando, ¿no? Y la comunidad, pues claramente en el tema de medio ambiente no quiere tener una empresa que contamine, ¿no? Que afecte el bienestar en el que ellos están viviendo. Y también se tienen que establecer cuáles son las expectativas de esas partes interesadas. Determinación del alcance de gestión. Esto es más sobre todo de los límites de aplicabilidad del sistema, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles van a ser los límites
hasta los cuales se van a hacer referencia. Esto no quiere que sea, no implica que sean límites físicos, ¿no? Como les decía, si una planta decide certificar, tiene que ser toda la planta, ¿no? Puede definir ciertas actividades, productos o servicios, ¿no? Depende de lo que espera la organización, ¿no? Acá está, por ejemplo, un esquema. En un proceso industrial hay una entrada, una transformación y una salida, ¿no? Y una retroalimentación. El desempeño ambiental depende de esa interacción, ¿no? Como les decía, el desempeño ambiental es el resultado medible, ¿sí? ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo, en esta norma, hace referencia a una serie de aspectos que se deben cumplir, ¿no? El liderazgo y compromiso es importante para que este sistema sea eficaz. Cuando se habla de compromiso, y les voy a poner un ejemplo, que por lo general en los cursos que dicto también lo hago, y es cuando, por ejemplo, en una cena de animalitos, ven que no hay alimentos que consumir, ¿no? La vaca dice, yo voy a poner la leche, ¿no? La vaca pone la leche. Y también dice, voy a poner el queso, pone el queso. Viene la gallina y la gallina dice, yo voy a poner los huevos, ¿ok? Para que todos los animales que están en la reunión consuman, pone los huevos, ¿no? Sacrifica producto de su, no sé, de lo que obtiene los huevos, ¿no? Y el cerdito no tiene nada que poner. Bueno, se pone a pensar y llega el día de la cena, ¿no? El día del banquete. En el banquete está la leche, está el queso, están los huevos y aparece carne, aparece tocino y todos los que están invitados al banquete están muy, muy contentos, ¿no? Tienen muchos alimentos que comer. Entonces aparece la vaca, aparece la gallina y ambos se preguntan, ¿y dónde está el cerdo? ¿Dónde está nuestro amigo cerdo? Se preguntan y no lo encuentran. Entonces ahí determinan quién es, yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el que está comprometido? ¿La vaca, la gallina o el cerdo? ¿No? Para que ustedes entiendan más o menos lo que representa el compromiso. Hay ejemplos también hasta de equipos de fútbol, ¿no? Pero ¿qué hace? ¿Qué significa? Que el líder tiene que asumir una responsabilidad, ¿no? Y tiene que rendir cuentas de la eficacia de ese sistema de gestión ambiental. ¿Y quiere decir esa eficacia? Que cumpla los objetivos previstos. La eficacia como concepto en esta norma es cumplir el objetivo previsto, ¿no? Asegurar que se establezca la política y los objetivos y que estos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización. Asegurarse de la integración de los requisitos de gestión con los procesos de negocio, lo que les decía, que formen parte de la estrategia del negocio, no sea un sistema accesorio que se lo utilice únicamente para un propósito, ¿no? Sino que si no cumple ese propósito, los entes certificadores no dan el aval para que se obtenga esa certificación, ¿no? Designar o asignar los recursos necesarios y comunicar la importancia de una gestión ambiental eficaz, ¿no? Hay otros también, que es asegurarse que el sistema de gestión logre los resultados previstos, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental. Esto es clave. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en cualquier institución es importante la capacitación, ¿no? Si uno no hace un análisis de brechas, es decir, cómo están y qué me falta para cumplir cierto estándar, y no tienes el apoyo de la alta dirección, es decir, de los que pueden disponer de recursos, ese sistema de gestión es fallido, ¿no? Porque no estás fortaleciendo los conocimientos de tu personal en esa materia, ¿no? Y lo que tienen que hacer es promover la mejora continua, ¿no?
¿Qué más? En el tema de liderazgo, hay algo que importante, que es la política ambiental. ¿Qué es la política ambiental? Son las intenciones, como les decía, de la organización. ¿Qué debe incluir mínimamente esa política? 3 cosas, ¿no? Y esto es, por lo general es pregunta de examen para todos los que quieren aprender de la ISO 14000. Debe incluir compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos, lo que les explicaba. El compañero me decía qué parámetros debe cumplir. La norma lo que te dice es, en tu política tienes que incluir el cumplir. Cuando el auditor viene, ok, te dice, usted, señor, usted como representante de la empresa se ha comprometido a cumplir los requisitos. Hace una revisión de requisitos legales o revisa los informes auditables de cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Y con base a esa información, con base a esa documentación, extiende o emite un dictamen. ¿Qué se compromete también la empresa? A proteger el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y otros específicos pertinentes al contexto. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tomar acciones para conseguir esto, ¿no? Y mejorar continuamente el sistema de gestión. ¿Para qué? Para mejorar su desempeño. El desempeño es el resultado medible, ¿no? 3 cosas. ¿Qué más? Habla de los roles, responsabilidades y autoridades en la gestión. ¿Qué dice? Que la alta dirección debe asegurarse la responsabilidad y autoridad para que la norma sea conforme o el sistema de gestión sea conforme a los requisitos de la ISO 14000. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna desviación con respecto a la norma, la alta dirección tiene que realizar las medidas que correspondan para ajustar que se cumplan los requisitos de esa norma. De lo contrario, no va a ser posible certificar, ¿no? Acá está un esquema simple de lo que estamos viendo hasta ahora, lo que es la planificación para el sistema de gestión. Están como entes externos, el contexto, partes interesadas, ¿no? El alcance que se define, y del punto 6, que es la parte planificación, viene acá las acciones para riesgos y oportunidades y objetivos ambientales, que ahora mismo lo vamos a ver, ¿no? Y como resultado de la salida, fíjense ustedes acá, lo que está dentro, si ustedes quieren, es la fábrica o la unidad industrial, ¿no? En la cual se toman estas acciones y debería salir como producto una mejora continua, ¿no? Y por fuera están seguimiento y medición y análisis, ¿no? Que acá vamos a ver qué significa, las auditorías internas y la revisión por la dirección, que es una revisión de cómo está funcionando el sistema, ¿no? Acciones para abordar riesgos, es importante que ustedes entiendan acá, las empresas tienen que identificar los riesgos y oportunidades que podría generar esa empresa o podría generar esa fábrica. ¿Relacionado con qué? Específicamente con los aspectos ambientales. Aspecto ambiental les voy a poner como un ejemplo simple. Si ustedes toman el minibús, ¿no? Esa es una actividad, puede ser transporte de mi domicilio a la universidad o puede ser transporte de mi fuente laboral a mi domicilio, ¿no? Cuando uno hace uso de ese bien, del vehículo, lo que hace es que el vehículo va a generar emisiones de gases por fuentes móviles, emisiones de gases, ¿no? El vehículo genera producto del traslado de las personas, gases. ¿Cuál es el impacto? El impacto es la contaminación atmosférica. ¿Cuál es el aspecto ambiental? Son las emisiones de gases por fuentes móviles o las emisiones por el vehículo. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a ponerles otro ejemplo, como ¿qué es aspecto ambiental? Y por ejemplo, uno está en este caso, en su computadora, en su celular, para
capacitarse o conocer de un tema en específico, está utilizando la energía. ¿Qué está haciendo? Está consumiendo energía. Ese es el aspecto ambiental, el consumo de energía. ¿Cuál es el impacto? Para generar esa energía, ¿no? Existen recursos naturales, ¿no? O pueden ser recursos incluso renovables, ¿no? Que se están utilizando, ¿no? Puede ser gas natural, dependiendo del tipo de fuente, puede ser una fuente hidráulica, ¿no? Pero hay un agotamiento de un recurso, ¿no? Ahí está el impacto. Ese es el aspecto ambiental. Con más detalle igual les vamos a explicar más adelante. ¿Y qué tiene que identificar también? Los riesgos y oportunidades de los requisitos legales y otros requisitos, y las cuestiones y requisitos identificados, que también está relacionado con el contexto en el que vive, ¿no? Por ejemplo, acá está, si el contexto, ¿qué quiere decir? Si está en un lugar que es árido, que es un lugar donde, no sé, la vegetación es vulnerable, ¿no? La población es vulnerable, todos esos temas tienen que estar identificados como riesgos y oportunidades y tienen que tomarse acciones. Y para cada uno de ellos, la empresa que decide implementar ese sistema de gestión, lo que hace es establecer una matriz, un procedimiento, una guía, o puede adoptar de otros entes internacionales matrices para determinar cuál es el impacto que puede generar ese riesgo, ¿no? Dependiendo del tipo de metodología, puede ser probabilidad por gravedad, puede ser vulnerabilidad por ocurrencia también, depende mucho de cuál es el enfoque que se le vaya a dar, ¿no? Lo que les decía en el caso de los aspectos ambientales, acá está otro ejemplo, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, lavan, no sé, su ropa o lavan su vehículo, lavan el vehículo de su papá, de su mamá, esa es la causa por la cual van a generar un efecto, ¿no? Cuando las medidas se toman antes, ¿no? Si acá uno implementa medidas de control ambiental, se llaman medidas de prevención. Pero si ya lo toma después de que se ha producido el efecto, se llaman medidas de mitigación, ¿no? Acá están los factores ambientales con los cuales se puede interactuar y lo que está dentro son los los aspectos ambientales que se pueden generar. Consumo de agua, generación de residuos, consumo de energía, descargas, emisiones, ¿no? Lo que corresponda, y los impactos, ¿no? El efecto que puede provocar. Algo interesante de esta norma es que ha incorporado un concepto de ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Que la organización tiene que identificar los aspectos ambientales y evaluar los impactos ambientales ¿de qué? De sus actividades, productos y servicios que puede controlar y aquellos sobre los que puede influir y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida. Para el tema del ciclo de vida hay una norma específica de la ISO 14000, la 14040, en el que está establecido todo eso. Pero en esta norma no pide un análisis de ciclo de vida, que eso es otra cosa, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Que tomes en cuenta la identificación de aspectos ambientales y los impactos que se puedan producir, ¿no? Sobre lo que puedes controlar y sobre lo que puedes influir. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa, saben que tienen proveedores, tienen contratistas. Ustedes tienen control sobre su personal, ¿cierto? Pero sobre el proveedor no necesariamente, ¿sí? Pero pueden influir en ese proveedor. ¿De qué manera? Si, por ejemplo, es un proveedor de materias primas y lleva las materias primas a mi planta o a mi fábrica, lo que puedo decirles es que para que trabajen conmigo, por ejemplo, es un ejemplo nada más, tienen que proporcionarme la licencia ambiental del lugar de donde extraen las materias primas, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy influyendo en ese proveedor. Le puedo pedir el informe de monitoreo de las emisiones de los vehículos en los que me transporta la materia prima, ¿no? Le puedo pedir
el seguro de vida de sus trabajadores o su ROE, registro de operador empleador, ¿no? Fíjense ustedes cómo puede influir y lo que les está indicando acá en esta norma. No me estoy, si bien, no sé, en el ejemplo que les pongo, si bien no tengo control sobre la explotación de las materias primas, puedo influir para que ese proveedor, ¿no?, cumpla ciertos estándares que como organización le estoy exigiendo, ¿no? ¿Cómo uno puede pedirle a un proveedor, un contratista que cumpla a través de una relación contractual, ¿no? Entonces, esa norma se enfoca que la cadena de valor, ¿no? Esta que ustedes quieren ver, si quieren acá, desde donde se extraen los materiales hasta que se produce, hasta que el producto culmina su vida útil, ¿no? Tenga un efecto ambiental positivo, ¿sí? Porque antes la norma lo que hacía era, se enfocaba en el sitio acá, en el lugar de la manufactura, ¿no? Y no hacía tanto énfasis en las cadenas aguas abajo o aguas arriba de tu producto, ¿no? Y ahora te enfocas más en que incluso puedes hacer el ecodiseño de modo que el producto que vayas a lanzar al mercado genere el menor impacto posible, ¿no? No sé si hasta acá tiene alguna duda, por favor. Bueno, si no hay dudas, continúo. Bueno, también establece en el punto 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades, que acá habla sobre todo lo que son requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué tiene que hacer la organización que quiera implementar la norma? Determinar y tener acceso a los requisitos legales. ¿Qué quiere decir? Tiene que hacer un análisis de la normativa que hay en el país e identificar los requisitos que le son inherentes y que debe cumplir, ¿no? Como dice acá. Tenerlos en cuenta para la mejora continua de su sistema de gestión ambiental. Gracias a Fabiana por su consulta. Me consulta, ¿el acuerdo contractual tiene modelos con el que puedan contar? Sí, hay modelos, Fabiana. Sin embargo, lo que hay que hacer es cuando uno diseña un sistema de gestión, es definir lo que va a solicitar. ¿Qué dicen por lo general esos modelos contractuales? Dice que tienen que cumplir de acuerdo al tipo de actividad con ciertos requisitos. Uno, por ejemplo, puede ser la licencia ambiental, ¿no? Segundo, cumplir con ciertos monitoreos ambientales. Por ejemplo, en el ejemplo que les decía del proveedor, si tiene vehículos que me está transportando o si tengo un vehículo de transporte personal, si ese es mi contratista, contractualmente voy a pedirle que cada año me pase el reporte de monitoreo de calidad de aire, ¿no? Que lo pueda hacer en las campañas de aire limpio en Cochabamba y Santa Cruz, o incluso en La Paz, ¿no? Se le pide eso, pero el detalle, el análisis por tipo de contratista, tipo de proveedor o tipo de parte interesada, es un análisis que el especialista en medio ambiente, ¿no?, lo tiene que hacer. Yo les estoy dando para esos ejemplos que se les puede pedir, pero ustedes saben que la gama de proveedores, contratistas, subcontratistas, partes interesadas es diversa. Entonces, cuando ustedes hagan el diseño de un sistema de gestión o trabajen en un sistema de gestión, se van a dar cuenta de acuerdo a su conocimiento, al conocimiento que están adquiriendo y de acuerdo a la experiencia que también van a adquirir, qué requisitos le van a exigir, ¿no? Planificación de acciones. Sí, adelante, por favor.
También tenemos la pregunta de Jorge Rivero, que nos dice, por otro lado, la materia prima que sale del bosque también tiene que tener certificación orgánica dependiendo del producto. Sí, a ver, cuando uno extrae materia forestal, hay ciertas obligaciones que en materia forestal tiene que tener. Eso te dice la ley forestal, ¿no? Si uno hace la extracción de ese producto, de ese recurso, perdón, lo que tiene que hacer es cumplir lo que te pide esa norma. Entonces, si tú eres una fábrica y únicamente haces la transformación de la materia prima, en este caso la madera, y produces un bien, ¿no? Si tú quieres influir en tu proveedor, le vas a exigir que tenga esa certificación. Hay una certificación de CFO también, es una certificación de bosques sostenibles, ¿no? Que no extraiga de bosques vírgenes, por ejemplo, y no haya un manejo sostenible, ¿no? Incluso en Bolivia eso es penado por ley, no puedes hacer eso. Pero en el mercado informal puede darse el caso, ¿no? Pero para una empresa vaya a certificar, no es posible, ¿no? Su proveedor tiene que cumplir con esa obligación legal. Planificación de acciones continuos, si no hay más consultas. Como les decía, producto de los requisitos, de la identificación de requisitos, de los aspectos ambientales, impactos ambientales, lo que se hace es una planificación de acciones. ¿Y qué dice acá? Se tienen que abordar acciones para estos tres elementos, ¿no? Lo que estábamos viendo. En función a lo que se identifique, ¿no? A la evaluación que se realice, ¿no? En función de eso se establecen acciones. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se fijan, una cosa es la normativa. La normativa, como les decía, es ineludible, ¿no? Eso se tiene que cumplir. Pero además tiene una empresa con sistema de gestión ISO 14000, tiene que cumplir con ciertas acciones para estos elementos. El tema de aspectos ambientales tiene que ver con la prevención de la contaminación ambiental, la protección del medio ambiente, ¿no? Los requisitos legales, pueden haber otros requisitos que por la actualización de las normas necesiten alguna adecuación. También van a ingresar en esa planificación de acciones y los riesgos y oportunidades identificados. Por ejemplo, si uno identifica algún impacto, algún riesgo a alguna comunidad, ¿no? Y en la valoración que realiza es significativo, es pertinente, tiene que tomar acciones, ¿no? Y además, no solamente se toman o se planifican las acciones, sino que también se hace una evaluación de la eficacia, ¿no? Se establecen objetivos de desempeño y de mejora, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de mejora? Por decir, de una situación en la que me encontraba, cómo espero terminar, ¿sí? Por ejemplo, si yo decido reciclar, por ponerles un ejemplo, mi objetivo de mejora es reciclar el, por decir, en este momento estoy reciclando el 50% de los materiales, mi objetivo de mejora es llegar a los 100 de una situación actual, estoy llegando a una situación prevista. Si las acciones que he implementado no me han garantizado el cumplimiento de ese objetivo de mejora, ¿qué voy a hacer? Voy a replantear otras acciones para seguir consiguiendo ese objetivo, ¿no? A eso se refiere. ¿Qué más? Se establecen objetivos ambientales, ¿no? En función de los niveles. ¿Qué son los objetivos ambientales? Son objetivos que tienen que estar coherentes con la política, ¿no? Ser sujetos de seguimiento, puedan ser medibles, ¿no? Puedan ser cuantificables en la medida de lo posible, ¿no? Para que en función de ello se determine la eficacia de ese objetivo, ¿no?
La organización también acá indica que debe establecer objetivos ambientales para sus funciones y niveles pertinentes, ¿no? No quiere decir que solamente tienen que tomar para algunos estamentos de la fábrica, sino que tiene que ser integral, ¿no? Hay elementos que tienen que ver con la capacitación, la concientización y también las medidas de prevención y mitigación. En recursos, la misma norma te pide que se aseguren los recursos necesarios. No hay un parámetro, no te indica por decirte, el 50% de las utilidades son necesarias para este tema, no. Solo que en función de lo que se determina, lo que los especialistas ambientales determinan, se asignen los recursos, ¿no? Para cumplir la norma, para cumplir las acciones para abordar riesgos y cumplir los objetivos ambientales, ¿no? Competencia, que dice que se tiene que asegurar la competencia de las personas que trabajan para la organización, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay que ir capacitando a la gente, tienen que tener la competencia necesaria para realizar ciertas actividades, ¿no? Más aún si pueden generar incidentes ambientales, ¿no? La toma de conciencia, ¿no? Habla que las personas de la organización o que están que trabajan bajo ella, tomen conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, si uno realiza trabajos con materiales o sustancias peligrosas, tiene que tomar conciencia de qué riesgos ambientales podría estar expuesto, ¿no? Como trabajador y también los que podría generar a sus compañeros de trabajo, la comunidad o su entorno, ¿no? En la comunicación indica que se tienen que establecer un procedimiento o una guía en el que se tiene que definir qué comunicar, cuándo comunicar, qué comunicar, cómo comunicar, ¿no? De modo que esté definido en caso de algún requerimiento de la comunidad, de las autoridades ambientales, de las autoridades de fiscalización, las acciones que se vayan a realizar y cómo se las van a formalizar, ¿no? Y la información documentada, que es toda la documentación que se genera relativa al sistema de gestión ambiental. No solamente puede ser del sistema de gestión ambiental, sino puede ser de la empresa, ¿no? Las empresas que tienen implementado este sistema de gestión lo han integrado de tal forma que no son documentos separados, forma parte de su planificación de negocio, ¿no? Acá está un esquema que también ustedes lo van a revisar en detalle, ¿no? Está la planificación y control operacional, que está en el punto 8 de operación. Si ustedes recuerdan, este punto ya está en la parte de hacer, ¿no? Producto de los recursos y liderazgo generado, producto de toda la planificación que se hizo, ¿no? Lo que se hace es ejecutar, hacer, transformar, lograr un resultado, una salida, ¿no? Y acá hay una serie de elementos que interactúan, los recursos humanos, los procedimientos, los documentos, las guías, manuales, ¿no? Y la retroalimentación se realiza a través de una verificación interna, puede ser, pero también interactúan estos otros elementos, ¿no? Y en lo que es la preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Al igual que en seguridad y salud en el trabajo, hace referencia a los roles y responsabilidades de las personas, el presupuesto, ¿no? Asignarse un presupuesto para este objetivo, métodos de atención de emergencia y los simulacros, ¿no? Hacer ejercicios de aquellas situaciones de emergencia que podrían darse en una fábrica, en una organización, ¿no? La respuesta a las emergencias reales, si se diera el caso, las lecciones aprendidas y las acciones correctivas, ¿no? Que es un ciclo de mejora también. Ahora vamos a ver el punto 9 y 10, ¿no? Que está relacionado con la evaluación del desempeño y la mejora. Acá, para la evaluación del desempeño son 3. Está el seguimiento, medición y análisis, las auditorías internas y la revisión por la dirección, ¿no? Por ejemplo, en este caso de seguimiento, medición, análisis y evaluación, está incluida lo que son las
auditorías de verificación de cumplimiento legal, ¿no? Estas auditorías internas son ejercicios al interior de la organización para asegurar que se estén cumpliendo los requisitos de la ISO 14000, y la revisión por la dirección es una revisión que la alta dirección, como les decía, los que toman decisión en una organización o los que dirigen y controlan la organización, revisan los resultados alcanzados, ¿no? Con una frecuencia establecida. La norma no define con qué frecuencia. El resultado de ello viene la mejora del sistema de gestión, ¿no? Pueden definirse oportunidades de mejora o acciones de mejora. En esta norma, a diferencia de su antecesora, de su versión anterior, ya no incluye lo que son las medidas preventivas, porque en el enfoque mismo de esta norma actualizada ya se incorpora todo el sistema preventivo, ¿no? Antes tenía que uno generar acciones preventivas adicionales, ¿no? Sin embargo, ahora como uno ya identifica los riesgos, las oportunidades, los aspectos ambientales, los requisitos legales y otros requisitos, entonces abarca todo por lo que podría identificarse como medidas de prevención. Hasta acá, no sé si existe alguna consulta, por favor. Gracias, Jorge, por el comentario. Mariel Gutiérrez me hace una consulta, dice, ¿cuándo se está realizando un estudio de factibilidad para la implementación de una línea de producción? Y se espera que en un futuro la empresa opte por ese sistema de gestión. ¿Qué elementos ISO 14000 deben o son más relevantes a considerar en el estudio? Muy bien, Mariel, espero haber entendido su consulta. Le respondo. Cuando uno está en la etapa de implementación de la norma, lo que hace es un diagnóstico. ¿Qué quiere decir el diagnóstico? Es, para ponerlo en un contexto simple, es que usted cuando quiere, no sé, o necesita una evaluación médica, va al médico y le hace una revisión general. Lo mismo pasa en este caso. Cuando es un proyecto nuevo, cuando está en etapa de preinversión, es más fácil, no más fácil, sino más llevadero implementar todo el sistema de gestión, ¿no? Con una persona que sea especialista en el tema. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no se incurran en gastos dobles, ¿no? O se dupliquen los gastos. ¿Por qué? Porque en la etapa de diseño se pueden identificar qué aspectos ambientales se van a generar, ¿no? Y de acuerdo al tipo de actividad puede ir haciendo la identificación de los requisitos legales que le van a aplicar, ¿no? Y como saben qué lugar se tiene, sobre todo con los procesos de licenciamiento ambiental, ustedes esto lo van a ver con detalle, depende del tipo de categoría, incluso se necesita una socialización del proyecto, una consulta pública para ciertas categorías. Entonces ahí uno va a identificar todo lo concerniente al sistema de gestión ambiental, ¿no? Antes de implementarlo, antes de hacer la inversión física. Lo ideal sería hacer eso, ¿no? La realidad es que en nuestro país las industrias ya implementadas, quieren certificar, si lo quieren, o quieren implementar un sistema de gestión. Lo interesante es ir paso a paso. ¿Qué quiere decir? Hacer una implementación, ¿no? E internamente hacer una evaluación, como les voy a explicar en adelante. Y en función de eso, lanzarse a la certificación, ¿no? Arriesgarse a la certificación. No hacerlo directamente, porque no es un proceso simple, ¿no?
No es un proceso que un profesional sin ayuda de un equipo multidisciplinario no lo puede hacer, ¿no? Necesita tiempo, necesita recursos, necesita de mucho conocimiento, ¿no? Ustedes como futuros ingenieros, seguramente a alguno le va a llamar la atención, revisando bien la norma, capacitándose, pues va a entender con mayor detalle esta norma, ¿no? Espero haber contestado su pregunta. En el tema de la implementación, voy a explicarles de manera breve, ¿no? ¿Cuál es el proceso de certificación? El proceso de certificación, en el caso de la ISO 14001, a la consulta que me hacía la compañera, la estudiante, perdón, la implementación tiene que ser planificada, ¿no? Cuando uno implementa un sistema de gestión, si ustedes se han fijado, lo primero que tiene que hacer es planificar. Y en toda su vida laboral, ustedes se van a dar cuenta que lo más importante es, para lograr los resultados, es la planificación, ¿no? Incluso para su formación profesional, ¿no? Si ustedes no planifican bien sus tiempos, no se organizan bien, van a tener ciertas dificultades para conseguir un objetivo. Entonces, ¿qué es lo que para la implementación se aconseja? La planificación, ¿no? Luego se definen una serie de acciones. Dentro de la planificación se define un diagnóstico, por ejemplo, está acá. Una estructura y diseño del sistema de gestión. Uno de acuerdo al conocimiento que tiene, define qué estructura va a tener, qué procedimientos, qué requisitos de la norma te pide que estén documentados, hace un análisis de eso, define cuáles van a ser los manuales, las guías, los procedimientos, ¿no? Lo que dice acá, elaboración de la documentación, ¿no? Lo que no quiere decir es que llenemos a una empresa o una fábrica de toda documentación, ¿no? De hecho, esos sistemas en los que todo está documentado, para solicitar, por decir, un fondo, tienes que estar llenando cientos de registros, no, hace que el sistema de gestión sea burocrático, ¿no? Lo que es necesario documentar, se documenta. Lo que no es necesario, no se documenta, ¿no? Programas de comunicación y concientización, porque cuando uno quiere cuando uno quiere implementar, si uno no convence, no compromete, como les decía, al personal, no consigue los objetivos previstos. Peor si su alta dirección, me estoy refiriendo a su gerente general, a su presidente de la empresa, no les interesa, ¿no? Si no hay ese compromiso, si no hay ese liderazgo, lo mejor es no implementar un sistema de gestión, porque va a ser un tiempo perdido. Yo en los cursos que dicto, les indico a mis estudiantes que el peor tiempo perdido, ¿no? El tiempo, a diferencia de otros materiales que se pueden reciclar, el tiempo perdido es lo único que no se puede reciclar, ¿no? Perdiste el tiempo, ya no lo puedes recuperar, ¿no? En este caso, cuando uno quiere hacer la implementación de un sistema de gestión, tiene que asegurarse que las piezas clave, ¿a qué me refiero como piezas claves? La alta dirección, los trabajadores, ¿no? El personal esté consciente y comprometido para lograr eso, ¿no? Ya si la alta dirección, si el gerente general está comprometido, el mensaje llega gradualmente a las personas. Entonces, las personas reciben de otra forma el mensaje. Entienden que esa es la forma de trabajar de una empresa. No es que sea trabajo adicional, es la forma de trabajo de la empresa, ¿no? Para eso es importante la capacitación, ¿no? Explicar a las personas del por qué ese sistema de gestión, porque si uno simplemente le impone ciertas obligaciones adicionales a lo que hace, por ejemplo, un transportista,
si uno le indica que tiene que cumplir ciertas otras obligaciones más, ¿no? Lo que va a hacer es, va a generar un efecto adverso. No va a aceptar al sistema de gestión, ¿no? Para él va a ser un trabajo adicional. El separar la basura, te va a decir, ¿por qué voy a separar la basura? ¿Me entienden? Entonces, si no se logra esa concientización, el efecto no va a ser el esperado, ¿no? Y ese efecto que se genera de una situación a otra se llama manejo del cambio, ¿no? Que uno implemente una fábrica que está acostumbrada a trabajar a su ritmo de trabajo, se le incorpore una forma o un sistema de gestión, se tiene que encarar con un manejo del cambio, ¿no? Con tiempos, acciones responsables, ¿no? Evidencias que se tienen que cumplir, ¿sí? Y las auditorías internas de revisión, auditorías internas y revisión por la dirección, ¿no? Si, por ejemplo, acá se deja o les dejan a ustedes como futuros profesionales hacer únicamente el trabajo y la gerencia general no se involucra, no hace seguimiento, no hace control, no verifica que las cosas estén funcionando, ese sistema de gestión, cuando nazca, van a ser con ciertas dificultades, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de que el gerente general, el representante máximo de la empresa, esté involucrado, esté comprometido con ese sistema, ¿no? Una vez que se logra eso, en aproximadamente entre 6 y 18 meses, que más o menos toma, depende mucho del tamaño de la empresa, del proceso productivo, de las características de ese proceso productivo, el tiempo puede ser mayor, ¿no? Luego viene la auditoría de certificación. ¿Qué consiste esa auditoría? Primero, el ente auditor lo que hace es revisa la documentación. Toda la documentación inherente al sistema de gestión es revisada por el auditor, más o menos en 2 semanas, y se hace la auditoría in situ, en 2 fases, ¿no? Fase 1, que se verifica que el diseño del sistema de gestión esté implementado en la fábrica, en la industria, y que sea conforme a la ISO 14001. En la primera fase pueden identificarse observaciones o posibilidades de mejora. Entonces, en esa etapa, el auditor, un auditor acreditado, emite el informe y más o menos en 3 meses realiza otra verificación in situ. Si el resultado de la verificación fase 1, de la auditoría in situ fase 1, en 3 meses se han cumplido las observaciones, ¿no? Todo lo que se ha identificado en la fase 1, si se han cumplido todas las obligaciones, extiende o emite el certificado. Si por el contrario, en esta auditoría fase 1, las observaciones ven que en la fase 2 no han sido subsanadas, el auditor puede determinar no certificar ese lugar, ¿no? Ese es el flujo que se sigue. El certificado es algo que también me gustaría que lo tengan presente. Tiene una validez de 3 años, ¿no? Las empresas que logren esa certificación, la vigencia del certificado es de 3 años y cada año, ¿no? El primero y el segundo año se hacen auditorías de seguimiento. Quiere decir que el ente auditor viene cada año y realiza la auditoría, ¿no? De verificación de cumplimiento de requisitos. Y el tercer año lo que hace es la auditoría de renovación. Si al tercer año determina que la planta, la fábrica, mantiene el estándar, ¿no? Sigue cumpliendo las normas, los requisitos de la ISO 14000, renueva el certificado. De lo contrario, si ve que hay un incumplimiento de ciertos requisitos, lo que puede hacer es en cualquiera de estas auditorías revocar ese certificado, ¿no? Por eso es que
las empresas que están certificadas con estos sistemas de gestión están, digamos, asegurándose que se cumplan no solamente las disposiciones de su país, sino que normas que, como esta norma es internacional, se cumplan esos requisitos a nivel internacional, ¿no? Hasta acá lo que quería mostrarles. Mil disculpas, me pasé unos minutitos. Y ahora yo les paso la palabra a ustedes. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, me gustaría que me la hagan conocer. Y por ahí se pueden manifestar su nombre también. Pueden utilizar también el micrófono. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia del día de hoy. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano, se le va a activar el micrófono o pueden hacerlo por el chat. Si me ayudas, por favor, creo que ya hay preguntas. Sí, tenemos una pregunta de Gladys Mamani Lanoca. Nos dice, muchas gracias por tan buena ponencia, ingeniero. ¿Existe en nuestro país alguna empresa con esta certificación? Sí, muy buena pregunta. Existen empresas en Bolivia que no solamente tienen la certificación ISO 14001, ¿no? Tienen la certificación integrada, me refiero a la 9001, la 45001 y la 14001, ¿no? También existen empresas que tienen certificada la norma ISO 9000 y la ISO 14000, ¿no? Son empresas de estándar de clase mundial, ¿no? Ustedes pueden ver entre los productos, si ustedes simplemente son curiosos o revisan, por ejemplo, la página de IPNORCA, van a encontrar qué empresas están certificadas por IPNORCA en Bolivia, ¿no? Con la 9000, la 45000 y la 14001. O en las páginas de internet de las empresas, ¿no? Ustedes pueden encontrar ahí el detalle de las certificaciones que tienen. Puede ser la certificación de las ISO o la certificación de sello de producto que algunos tienen, ¿no? También tenemos la pregunta de Wilder González Valencia, que nos dice, para una industria de acero, ¿en qué beneficiaría la ISO? A ver, para cualquier industria tiene beneficios, ¿no? Esta norma no está concebida únicamente para ciertos sectores. Por ejemplo, hay instituciones que brindan servicios, ¿no? No brindan un producto. Y esas instituciones tienen la certificación ISO 14001. Por ejemplo, la CAF tiene la certificación 14001. No brinda un producto, brinda un servicio, ¿no? Yo considero que tiene más beneficio o ayuda más a los gestores ambientales, a los especialistas ambientales, en tener un sistema de gestión, puede o no estar certificado, a que se organice y alcancen los resultados previstos. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes únicamente se enfocan en cumplir la norma, ¿no? ¿Qué se van a ocupar? Se van a ocupar únicamente en lo indispensable. No se van a enfocar en mejorar su industria, mejorar su proceso productivo. No lo van a hacer. Entonces, implementar un sistema de gestión hace que el profesional, el especialista en medio ambiente en este caso,
tenga ordenado qué tiene que cumplir, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a identificar aspectos ambientales? ¿Cómo va a identificar impactos? Todo lo que concierne. Y va a ir más allá, ¿no? Va a ir más allá, va a capacitar a su personal en otros temas, no solamente los relacionados con las obligaciones legales, ¿no? Tiene definitivamente varios beneficios, y algo que es interesante es que uno cree que teniendo implementado el sistema las cosas van a funcionar o van a salir por sí solas, ¿no? Eso no es así, depende mucho de las personas que lo conducen, ¿no? Yo pongo un ejemplo cuando doy estas charlas y les digo, un sistema de gestión es como un vehículo, es la herramienta que te permite llegar a un objetivo, ¿sí? Si uno tiene una PETA, pero tiene al mejor conductor, ¿sí? Al mejor especialista ambiental, con esa PETA puede conseguir resultados mucho mejores que alguien que tenga, por ejemplo, un Ferrari y que el profesional que lo está manejando no tenga el conocimiento ni la experiencia suficiente para alcanzar esos objetivos. ¿Me explico? Entonces, vean el sistema de gestión como la herramienta que te va a ayudar a gestionar el sistema de gestión, perdón, los temas ambientales de tu empresa, ¿no? No así en el fin último, porque muchas veces me ha pasado que después de dar las charlas, todos me dicen, sí, en las empresas que quiero hacer, quiero certificar, y el objetivo es certificar, voy a certificar. No, uno llega a certificar, ¿no? Tiene el certificado y no quiere decir que ahí muere la certificación. Por el contrario, implica que tiene uno que cumplir frecuentemente con ciertas obligaciones. Qué hace eso? Que tu empresa cumpla estándares no solamente de tu país, sino estándares internacionales. Muchas gracias, ingeniero. También tenemos la pregunta de Francis Pablo Tola Paz, que nos pregunta, ¿quiénes son los que deben regular o controlar la mejora continua? Muy bien. Es una pregunta interesante. La mejora continua, en el apartado de la norma, eh, no establece quién lo tiene que hacer, ¿no? Pero cuando uno está sujeto bajo un sistema, bajo una certificación, lo que tiene que hacer es demostrar con evidencia, se llama, ¿no? Con respaldos. Entonces, va a demostrar, por ejemplo, con informe de tendencias de monitoreo, ¿no? Que la tendencia sea hacia la baja, por ejemplo, de ciertos contaminantes, eso ya es una mejora, ¿no? Esos resultados que son medibles, ¿no? Que demuestran el desempeño ambiental, la mejora en el desempeño ambiental, para ponerlo más simple, la mejora en los resultados medibles, pueden mostrarse a los auditores. E incluso en nuestro país, las empresas que están con esta certificación, lo que hacen es reportarlas a las autoridades como otros esfuerzos de la industria, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está mostrando y demostrando que no solamente está enfocado en cumplir lo que te dice la norma, sino por proteger el medio ambiente, por tener personal capacitado, está realizando acciones adicionales, ¿no? Para conseguir este objetivo, ¿no? E incluso lo que varias organizaciones, por ejemplo, han realizado, ustedes deben tener referencia a las petroleras, es que han desarrollado a ciertos proveedores, ¿no? En un mercado en el que antes, por ejemplo, para la limpieza de cámaras sépticas, no todos tenían autorización para disponer en ciertos lugares, como te pide la ley. Lo que ha hecho es la exigencia de las industrias, del sector, incluso del sector petrolero, se han ido fortaleciendo a varias empresas, ¿no? Se las ha ido formalizando, y una formalización de la actividad ayuda a que se genere un empleo formal, un empleo sostenible, ¿no? Y eso, por supuesto, que ayuda a la economía del país, ¿no?
Pasamos a la siguiente pregunta de Wilder González. Dentro de una fábrica siderúrgica, ¿qué puestos son los que deberían trabajar para conseguir un sistema de gestión ambiental? No solamente tiene que enfocarse en los puestos, ¿sí? El sistema de gestión ambiental tiene que ser integral. Tiene que ir desde la persona de más alta jerarquía hasta el de menor jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que mi trabajador tiene que estar consciente, por ejemplo, de qué aspectos, impactos ambientales podría generar por sus actividades. Si uno no separa la basura, por ejemplo, o no está acostumbrado no sé, a cerrar los grifos de los lavamanos, o no a ciertas acciones que puede que parezcan muy sencillas, pero si uno no trabaja en eso, no trabaja en la concientización, uno se va a dar cuenta cuando haga la verificación in situ que es algo que la empresa tiene que desarrollar, ¿no? En las auditorías por lo general no se fijan en los profesionales, porque se entiende que los profesionales al tener ya una formación, debería serles más fácil cumplir con ciertos estándares ambientales, con ciertas buenas prácticas ambientales. Se fijan más que el trabajador, el obrero, vaya cumpliendo, ¿no? Porque en realidad es en los trabajadores en los que tenemos que trabajar. Pero si no hay la decisión, como les decía, del gerente general, del jefe de planta, la máxima autoridad de ese lugar, si no hay esa decisión y ese compromiso, pues no, el sistema de gestión en cualquier lado, en una siderúrgica, en una metalúrgica, en una planta de cemento, en una planta de procesamiento de alimentos, en ninguna va a funcionar. Gracias, ingeniero. Tenemos la pregunta de Copa Pasa Carmen. Nos pregunta, ¿se puede iniciar en cualquier momento del año para la certificación? Sí, buena pregunta, no lo aclaré. Es en cualquier año, ¿no? La certificación, lo primero tiene que haber la decisión y la intención. Sin la decisión y la intención, nada sigue. Si solamente el responsable de medio ambiente o el supervisor de medio ambiente, el jefe de medio ambiente, el responsable de medio ambiente es el único que está empujando el carro, el resultado no va a ser el esperado, porque se necesita que todos los involucrados empujen ese carro, ¿no? Pasamos a la pregunta de Pablo César Macuchapi. Para una empresa procesadora de agua de mesa embotellado y ensachetado, ¿qué impactos críticos podríamos encontrar y sería factible la implementación o como mínimo el diseño en este sector de alimentos? Sí, hay empresas en Bolivia que tienen, de alimentos que tienen la certificación ISO 14001. Y en el caso específico de la consulta, tiene que hacer una evaluación del agotamiento de agua en los acuíferos, ¿no? Si es una embotelladora y utiliza agua de pozo, se tiene que hacer una evaluación hidrológica, se llama, para que no exista una afectación a esa napa freática, ¿no? Ese bolsón de agua. Porque si uno no hace ese estudio, eso seguramente en los cursos de especialización, perdón, en las materias de especialización que van a llevar, se van a dar cuenta que si uno no hace ese estudio, puede que incluso sea inviable la planta, ¿no? Tiene que hacer un estudio minucioso de todos los aspectos ambientales que pueda generar, porque si, por ejemplo, hace no sé, el mantenimiento de los vehículos de transporte, de los botellones de agua en el mismo lugar donde produce no sé, el botellón de agua, tiene que considerar también posibles impactos al suelo y posible afectación al agua subterránea, ¿no? Eso tiene que hacerse in situ. Ahora únicamente les estoy hablando
imaginándome la situación. Ustedes se van a dar cuenta que para hacer una identificación de aspectos e impactos ambientales no se hace en gabinete, no se hace en la computadora, se hace in situ. In situ se determina qué impactos se van a tener, ¿no? Impacto a la calidad del suelo, a la calidad del agua, a la calidad del aire. Uno hace, de acuerdo a las herramientas también que existen, un análisis de eso, ¿no? Vamos con la última pregunta. Wilmer Ruiz nos pregunta, ¿la certificación de esta ISO se debe renovar cada cierto tiempo? Sí, si uno obtiene la certificación, por ejemplo, este año 2021, ese certificado es válido hasta el 2024, es decir, 3 años. Sin embargo, cada año se realiza una auditoría de seguimiento. Es decir, el 2022, esa empresa va a tener una auditoría de seguimiento. Si el ente auditor, es decir, la empresa auditora, determina que no está cumpliendo los requisitos, puede suspender o revocar ese certificado. Tenemos una pregunta de Angélica. Nos dice, Inge, buenas noches. Para una empresa nueva de elaboración de ropa de alpaca, ¿tenemos que tener la certificación? Muy bien. Esta certificación, la ISO 14001, e igual que las otras normas ISO, son voluntarias, ¿no? Son voluntarias y cuando una empresa decide adoptarlas, se vuelven obligatorias. ¿Se entiende? Cuando uno, por ejemplo, para el caso que me menciona, si uno quiere exportar ese producto a Europa, en varios países de Europa lo que se exige es una certificación, ¿no? Y quiero que se me entienda claramente esto. La ISO es voluntaria hasta que una organización define que es obligatoria. Es decir, cuando uno decide certificar. ¿Sí? Entonces, sí, por ejemplo, para el caso que me menciona, que es muy interesante, si por ejemplo la ropa de alpaca llega a Europa, en Europa van a exigir ciertas obligaciones. Puede que le exijan o no, ¿no? Una certificación ISO 14000 de su sistema de gestión, o probablemente únicamente le exija que cumpla la ley de su país y nada más. Depende mucho de quiénes van a ser sus clientes, ¿no? Potenciales en este caso, y qué exigencia le van a extender, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Son todas las preguntas. Gracias por la ponencia del día de hoy. Estuvo muy bien explicado. Sí, muchas gracias a ustedes. Y hay algo que quería también decirles. Ustedes, en los semestres que vayan a llevar adelante, cuando vean la normativa ambiental, se van a dar cuenta que para el sector industrial manufacturero, ¿no? Aquellos que transforman las materias primas para obtener un producto, aquellas empresas que tienen esa certificación ISO 14001, ¿no? Podrían incluso tener como incentivo a no presentar un plan de manejo ambiental. Por ejemplo, hay el caso de una empresa, en la empresa que yo trabajo también, pero quiero poner el ejemplo de otra empresa que se llama Conmetal, que hace el reciclamiento de las baterías en desuso. Esa empresa tiene una certificación ISO 9001 e ISO 14001. Esa empresa, al estar en el sector manufacturero y habiendo el incentivo para las empresas que tienen ISO 14001, lo que ha hecho es simplemente aplicar lo que dice el incentivo del RACIM, ese reglamento ambiental. Ese reglamento, ¿qué dice? Que las
industrias que tienen la certificación ISO 14001 están exentos de presentar ese plan de manejo ambiental. Entonces, enviando el certificado ISO 14001 que ha conseguido la industria, la autoridad ambiental, de acuerdo a esa norma, podría extenderle la licencia ambiental, ¿no? Eso simplemente para que lo conozcan y lo profundicen cuando vean la normativa ambiental. Y a los estudiantes que ya lo han visto, seguramente ha sido únicamente un refrescamiento del tema, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a ustedes. El form se encuentra en el chat. Les queda 10 minutos más para que puedan llenar. Gracias por la participación, ingeniero. Buenas noches.